El aroma familiar de la lasaña de mi madre, mezclado con el susurro alegre de las conversaciones, me envolvió apenas crucé el umbral. La casa de mis padres, ese refugio de paz que tan a menudo extrañaba en mis interminables jornadas laborales, zumbaba con una energía que no era de un día habitual. Las luces cálidas del salón, un contraste perfecto con la fría noche de otoño que se colaba por las ventanas, invitaban a la calma. Mi corazón se infló con una punzada de pura alegría al verlos a todos. Mi padre, Ricardo, con su melena plateada y una sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos, levantó su copa de vino tinto en mi dirección. «Ahí está la arquitecta de nuestro imperio», exclamó, y su voz resonó con el orgullo que siempre me daba alas. Mi madre, Pilar, radiante en su delantal de flores, se apresuró a abrazarme, dejando el cucharón de servir en el aire. Su abrazo era el antídoto para cualquier cansancio, un bálsamo de amor incondicional que nunca fallaba. Mi Alba, mi niña. Sabía que llegarías lejos, pero esto es inmenso, susurró contra mi cabello, y pude sentir su puro gozo. Claudia, mi hermana menor, ya estaba de pie junto a la mesa elegantemente puesta, mirándome con una mezcla de admiración y su habitual picardía. La jefa finalmente honra a los mortales con su presencia. Ya pensábamos que nos ibas a mandar un correo electrónico solo para decir que la cena estaba lista, bromeó, y ambas reímos. Me encantaba eso de ella, su ligereza, su capacidad para desdramatizarlo todo, incluso cuando mi mente estaba en ebullición con las cifras y estrategias de Finex Corp. La cena de esa noche era una celebración, un brindis por el éxito más reciente de la empresa que había fundado y visto crecer desde un pequeño sueño en mi garaje. El contrato con Global Tech es nuestro, papá. Es oficial, anuncié, casi sin aliento, a pesar de que ya lo sabían. Las palabras sabían a triunfo, a sacrificio recompensado, a un futuro brillante. La ovación familiar que siguió me hizo sentir como si estuviera flotando. Siempre he sabido el valor que tienes, hija, dijo Ricardo, tomando mi mano sobre la mesa. Finex Corp no sería lo que es sin tu visión, tu dedicación. Nos has arrastrado a todos a una aventura increíble, y no puedo estar más orgulloso. Mis ojos se llenaron de lágrimas al recordar los incontables sacrificios, las noches sin dormir, las dudas. Pero en momentos como este, al ver la fe inquebrantable en los ojos de mi padre, todo había valido la pena. Eran mi ancla, mi motor. Su apoyo, su confianza, habían sido el combustible para cada uno de mis pasos. Pilar sirvió la lasaña humeante, y el aroma a queso y tomate llenó el aire. Es increíble lo que has logrado, Alba, comentó Claudia, su tono inesperadamente serio. Tú eres la verdadera fuerza detrás de todo esto. Nosotros solo somos tus humildes ayudantes, aunque me encantaría ser la directora de marketing cuando crucemos fronteras, guiñó, volviendo a su lado más juguetón. Mientras el vino fluía y las risas llenaban el comedor, sentí una paz profunda, inquebrantable. Este era mi mundo, mi universo perfectamente equilibrado, el éxito profesional forjado con mis propias manos y el amor incondicional de mi familia, mi pilar más sólido. Ellos eran mi roca, mi cimiento. Con Finex Corp en ascenso y mi familia a mi lado, parecía que nada podía empañar esta felicidad. Era una certeza tan arraigada como mi propio nombre. No había espacio para la duda, ni la más mínima sombra de preocupación. Todo era perfecto. Y sería así para siempre. 2 meses después de aquella cena que selló mi alma de gratitud, la imponente fachada de Finex Corp se iluminaba con un vibrante despliegue de luces, celebrando nuestro 10º aniversario. Aquella noche, el aire vibraba con una energía distinta, una mezcla de orgullo, logro y felicidad efervescente. No era solo una fiesta, era la culminación de un sueño, la materialización de cada hora extra, cada riesgo calculado, cada no que se convirtió en un sí a la persistencia. Finex Corp no solo había florecido, se había convertido en un faro de innovación en tecnología limpia, un estandarte de ética y sostenibilidad, justo como yo lo había soñado. Ver a decenas de empleados, socios y amigos, reír y brindar bajo el logo de la empresa que había fundado desde cero, me llenaba de una satisfacción que bordeaba lo inefable. Mi padre, Ricardo,
vestido impecablemente con su traje oscuro, se movía entre los invitados con la gracia de un anfitrión consumado. Alba, hija, mira esto, dijo, su voz resonando con una mezcla de admiración y posesión. Tu visión ha creado todo un mundo. El éxito de Fénix se debe a ti, a tu mano. Yo solo he supervisado el buen barco. Siempre modesto, aunque su experiencia financiera había sido crucial en los primeros años, dándonos solidez y confianza en el sector. Era el CEO, el rostro amigable y experimentado de la empresa, y yo, su directora de operaciones globales y la ingeniera principal. Era una simbiosis perfecta. Pilar, mi madre, con su elegancia innata, conversaba animadamente con un grupo de proveedores, su risa suave puntuando la conversación. Como jefa de recursos humanos, ella era el corazón de la empresa, asegurando que el lado humano nunca se perdiera en el vertiginoso ritmo de la tecnología. Ella era mi brújula moral, la que siempre me recordaba que la gente era lo más importante. Se acercó a mí, sus ojos cálidos radiantes. Estás preciosa, mi amor. Y Fénix, es increíble. Has superado todas las expectativas que teníamos de ti. Claudia, mi hermana y flamante directora de marketing global, irradiaba vitalidad. Su ingenio y audacia habían lanzado nuestras campañas más exitosas, llevando el mensaje de Fénix a cada rincón del mundo. Me abrazó con fuerza. Hermana. Mira este circo fabuloso que armaste. 10 años, ¿puedes creerlo? Y apenas estamos calentando motores. Nuestro próximo lanzamiento va a romper el mercado internacional, te lo juro. Tiembla, competencia. Su entusiasmo era contagioso, y me recordaba la chispa que siempre nos había impulsado. Observé a mi familia interactuar, cada uno en su elemento, pieza fundamental de este intrincado engranaje que era Fénix Corp. Mi padre, la estabilidad. Mi madre, la empatía. Y Claudia, la energía. Nuestro éxito no era solo números, era la manifestación de nuestra unidad, la prueba de que el amor y la ambición podían coexistir en perfecta armonía. Cada logro, cada nuevo contrato, cada premio a la innovación se sentía doblemente dulce porque lo compartía con ellos. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre nosotros y la música llenaba el aire, volví a sentir aquella paz inquebrantable. Fénix Corp era más que una empresa, era nuestra extensión, nuestro legado. Y mi familia era mi santuario, mi refugio inexpugnable. Éramos invencibles, juntos. No había un solo atisbo de oscuridad, ni la menor fisura en la armadura de nuestra felicidad. Era el culmen de una década perfecta, un presagio de un futuro aún más brillante. Todo estaba en su lugar, exactamente como debía ser. La noche avanzaba, y con cada risa, cada abrazo, la sensación de plenitud se solidificaba. Fénix Corp era la prueba tangible de nuestros sueños, un faro de innovación nacido de la pasión familiar. Los camareros circulaban con bandejas de exquisiteces, la banda tocaba una melodía vibrante, y el aire olía a triunfo y a una promesa aún mayor. Mi corazón latía al compás de la música, lleno de una gratitud abrumadora. En un momento dado, mi padre, Ricardo, alzó su copa, y el murmullo de la multitud se aquietó. Su rostro, enmarcado por las arrugas de la experiencia y la sabiduría, irradiaba un orgullo inmenso. Un brindis, exclamó, su voz resonando con autoridad paterna. Un brindis por el 10º aniversario de Fénix Corp. Pero, sobre todo, un brindis por la visión, el trabajo incansable y el genio de la persona que hizo todo esto posible, mi hija, Alba. Las palmas estallaron, y mis ojos se encontraron con los de Pilar y Claudia, ambas sonriendo con cariño. Sentí un rubor agradable ascendiendo por mis mejillas. Y si bien es cierto que Alba es la mente maestra detrás de todo esto, continuó Ricardo, con una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos, siempre supimos que nuestra Alba era una genio, pero no sabíamos que era tan *insustituible*. Quizás algún día nos deje un poco de aire para respirar. Por Fénix, y por muchos años más de trabajo duro, en familia. Hubo algunas risas dispersas, nerviosas quizás, entre los socios y directivos,
aunque mi familia mantuvo sus sonrisas fijas. La punzada fue mínima al principio, un pellizco apenas perceptible en mi pecho, como una cuerda que, de repente, se tensa demasiado. ¿Insustituible? ¿Dejarles aire para respirar? Lo descarté al instante como una de esas bromas internas que solo las familias entienden, un comentario un poco torpe, fruto de la euforia o quizás de alguna copa de más. Papá siempre había sido un poco peculiar con sus bromas. Es más, supe que era su forma de elogiar mi dedicación, lo interpreté como un reconocimiento a lo indispensable de mi papel, aunque la formulación fuera algo extraña. ¿Qué dices, papá?, le devolví con una risa forzada, acercándome a abrazarlo. Si Fénix es de todos. Es nuestra sinfonía familiar. Él me devolvió el abrazo, pero su apretón fue más breve de lo habitual. Claudia, por su parte, se acercó a nosotros, su sonrisa aún radiante. Exacto. Somos un equipo. No podríamos haber llegado hasta aquí sin ninguno de nosotros. Su voz, sin embargo, parecía esforzarse un poco de más, como si intentara convencerse a sí misma, o a mi padre. A pesar de mi intento de normalizarlo, esa pequeña fisura se quedó ahí, diminuta pero real, como una astilla que no ves pero que sabes que está bajo la piel. La música siguió fluyendo, la gente siguió riendo, pero el brillo que había percibido en los ojos de mi padre, o más bien, la ausencia total de él al pronunciar esa frase, me hizo sentir un escalofrío fugaz. Lo atribuí al cansancio, a la emoción del momento. No podía hacer nada más. Pero la semilla de la duda, por minúscula que fuera, ya estaba plantada. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, mi teléfono timbró con una llamada de Ricardo. Su voz sonaba inusualmente sobria. Alba, necesito que vengas a la oficina. Hemos de hablar de algo importante. Con Pilar y Claudia. Ha surgido un asunto urgente que requiere nuestra atención inmediata. El tono no admitía réplica. El asunto urgente no sonaba a más celebración. Sonaba a la punta del iceberg de algo mucho más grande, mucho más frío. Y la pequeña fisura de la noche anterior, de repente, pareció crecer, amenazando con convertirse en una grieta irreparable. La llamada de Ricardo había clavado una estaca invisible en mi corazón, un presagio sombrío que no supe del todo descifrar. Me vestí, casi en piloto automático, sintiendo el peso de cada movimiento. El tráfico de la mañana, usualmente una fuente menor de irritación, hoy me parecía una burla ruidosa, un retraso cruel hacia lo inevitable. Cada metro que mi coche avanzaba hacia la sede de Fénix, la empresa que mi padre y yo habíamos construido desde cero, era como un paso más hacia un abismo cuya profundidad desconocía. Al llegar, la recepcionista, Clara, saludó con una sonrisa forzada, casi avergonzada. Era una mujer leal, de las viejas guardias, y su mirada esquiva me dijo más de lo que sus palabras pudieran expresar. El ascensor ascendió con una lentitud exasperante, y mis nervios se tensaron hasta el punto de ruptura. Había algo en el aire, una densidad palpable que me oprimía el pecho. Las puertas se abrieron directamente a la sala de juntas. No se hizo a un lado como de costumbre, no me abrió la puerta nadie. Estaba abierta de par en par. Y allí estaban. Todos. Ricardo, mi padre, sentado a la cabecera de la enorme mesa de caoba, con las manos entrelazadas sobre el cristal pulido. Su rostro, habitualmente expresivo y cálido, era una máscara de impasibilidad, un lienzo en blanco. A su derecha, Pilar, mi madre, con los ojos fijos en la mesa, evitaba mi mirada, sus manos crispadas en el regazo. Parecía más pequeña de lo normal, una presencia casi encogida. Y a la izquierda de Ricardo, Claudia, mi hermana. Su sonrisa habitual había desaparecido por completo, reemplazada por una mueca tensa que intentaba pasar por seriedad, pero que yo reconocí como culpa. Había un brillo calculador en sus ojos, un matiz gélido que nunca le había visto antes. El sonido de mis pasos resonó en el silencio cargado de la sala. Nadie se movió. Nadie habló. Eran una imagen congelada, una trinidad de juicio. Mi corazón se encogió. Buenos días, dije,
mi voz sonando extraña en mis propios oídos, demasiado aguda, demasiado forzada. Ricardo levantó una mano, un gesto casi monárquico para silenciar cualquier otro intento de cordialidad. Su voz, cuando finalmente habló, era antinaturalmente pausada, cada palabra enunciada con una precisión mortal. Alba. Gracias por venir. Ha surgido un asunto, como te comenté. Mis ojos se movieron de uno a otro, buscando una pista, una explicación. ¿Asunto? ¿Qué sucede? ¿Es algo grave con el mercado? ¿Con los nuevos socios? Mi padre suspiró, un sonido que apenas fue un susurro, pero que llevaba el peso de una sentencia. Con una frialdad que me heló la sangre, deslizó un documento por la mesa hacia mí. Era grueso, encuadernado, con el logo de Phoenix Corporation en la portada. «Lee esto, por favor», dijo, y en sus ojos no había un atisbo de la chispa de complicidad que siempre habíamos compartido, de la emoción que nos unía en cada nuevo proyecto. Solo una lejanía desoladora. Extendí la mano temblorosa y tomé el expediente. Mis dedos se aferraron al papel, casi rasgándolo. La primera página era un acta. Un acta de votación. Mis ojos volaron sobre las líneas, cada palabra un puñetazo. Resolución de la Junta Directiva Extraordinaria. Votación de confianza. Destitución del cargo de directora ejecutiva, CEO. Cita. Diferencias irreconciliables en la visión estratégica, y necesidad de un liderazgo más dinámico y adaptado a los nuevos desafíos del mercado. Mis ojos se detuvieron en las firmas. La de Ricardo. La de Pilar. Y la de Claudia. 3 firmas, 3 nombres, 3 puñales clavados en mi espalda. La mayoría. Era abrumadora. Era mi familia. El aire se salió de mis pulmones. Un zumbido comenzó en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido. Miré a mi padre, luego a mi madre, y finalmente a Claudia. Sus rostros eran lapidarios. No había espacio para la negociación. No había discusión. Habían tramado esto a mis espaldas, con la precisión de un golpe de estado corporativo. Había una razón para esa fisura de la noche anterior, para esa sonrisa forzada de Claudia, para la mirada ausente de Ricardo. Todo encajaba dolorosamente. Era una emboscada. Una traición absoluta. Implacable. Y venía de las personas que más amaba, de la sangre que corría por mis venas. La sangre que ahora sentía helada. La sangre corría helada por mis venas, congelada por la traición. Mi voz apenas un murmullo roto. No, esto no puede ser. ¿Qué significa esto? ¿Diferencias irreconciliables? Yo fundé esta empresa. La construí desde cero. Cada ladrillo, cada contrato, cada empleado lleva mi huella y mi sudor. Ricardo, mi padre, me miró con una frialdad que jamás le había visto, como si fuera una extraña, una intrusa. Alba, la empresa ha crecido. Necesita otra dirección. Una dirección que tú ya no puedes ofrecer. Su voz era plana, sin la menor fluctuación, sin rastro del hombre que me enseñó a caminar, que me animó a soñar en grande. Pero esto es una farsa. Grité, la desesperación subiendo por mi garganta. Es una conspiración. ¿Por qué? Hablemos. Podemos solucionarlo. Siempre lo hemos hecho. Somos una familia. Mis ojos buscaron a Pilar, a mi madre, la mujer que siempre había sido mi refugio. Su mirada estaba fija en algún punto más allá de mi hombro, evadiéndome. Sus labios, apretados, formaban una línea dura. Claudia, mi hermana, mi compañera de juegos, mi confidente, finalmente habló. Su voz era extrañamente calmada, casi dulce, pero letal. Alba, esto se ha planeado desde hace meses. Hemos estado adquiriendo silenciosamente más participación, moviendo los hilos. No tienes ya la mayoría. Ni siquiera tienes voz. La revelación me golpeó como un mazazo. Meses.
Habían estado trabajando en esto a mis espaldas durante meses. La fisura de anoche, la ausencia, la frialdad repentina, no eran incidentes aislados. Eran las últimas pinceladas de un cuadro de engaño meticulosamente orquestado. Se habían estado preparando para esto, para este momento de mi destrucción. ¿Manipulando acciones? ¿Manipulando votos? Mi voz era un susurro de incredulidad y horror. Me robaron. Me robaron lo que es mío. No te robamos nada, Alba, dijo Ricardo, y en su tono había una dureza implacable. Lo recuperamos. Es la decisión de la Junta. ¿Y ahora? Hizo un gesto hacia la puerta, luego a un hombre con una tableta que apareció de la nada. Tus accesos ya han sido revocados. Tu correo corporativo, desactivado. Tu perfil en la web, de baja. Era real. Terriblemente real. Mi nombre, Alba Vargas, ese pilar de la empresa que yo había fundado, estaba siendo borrado sistemáticamente mientras yo estaba allí, indefensa. Sentí como la tierra se abría bajo mis pies. El zumbido en mis oídos se intensificó, amenazando con consumirme. La sala de reuniones, que antes fue el epicentro de mis sueños y aspiraciones, ahora se sentía como una celda de aislamiento. Me quedé allí, de pie, mi cuerpo tembloroso, mientras ellos se levantaban, sus rostros impasibles. No había emoción, ni remordimiento, ni siquiera la mínima piedad. Eran extraños. Esqueletos con la piel de mi familia, vacíos por dentro. Claudia intentó acercarse, una mano extendida. Alba, lo siento, pero es por el bien de la empresa. Di un paso atrás, un dolor tan agudo que me robaba el aliento. No te atrevas. No te atrevas a tocarme. Mi voz era un hilo de veneno. La expresión de su rostro no cambió. Se giró, seguida por Ricardo y Pilar, y salieron de la sala. Las puertas de roble macizo, que antes me daban la bienvenida, se cerraron con un golpe seco, resonando como el final de una era. No había metáfora, las puertas se cerraron de verdad, dejándome sola en la tumba de mis sueños. El silencio fue ensordecedor. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Despojada de todo. De mi posición, de mi empresa. Pero lo peor era el robo de mi confianza, la aniquilación de la fe en las únicas personas que pensaba que jamás me traicionarían. En su lugar, el vacío. Un pozo oscuro y gélido. Estaba en el fondo. El silencio no duró mucho. No el de la sala, sino el de mi propia mente. Pronto fue sustituido por un caos atronador, como 1000 vidrios rompiéndose a la vez. Mi cuerpo, anclado en la humillación, tardó en responder. ¿Cuánto tiempo estuve allí, parada, con el alma hecha pedazos? No lo sé. Quizás minutos, quizás horas. El reloj de la pared, que una vez marcó el ritmo de mis ambiciones, ahora se burlaba de mí con su tic-tac incesante. Finalmente, la gravedad me venció. Me desplomé en la silla de cuero, la misma donde había ideado mis primeros planes para la empresa, donde había celebrado cada victoria, cada contrato. Ahora era un altar funerario. Mis manos temblaban, mis rodillas flaqueaban. El aire se sentía espeso, cargado de la traición que aún flotaba en el ambiente. Había perdido la voz, no por el llanto, sino por el shock. Mis ojos, secos y ardientes, se negaban a derramar lágrimas, como si el dolor fuera demasiado denso para ser licuado. Con un esfuerzo titánico, logré levantarme. Cada músculo protestaba. Mi cerebro, entumecido, solo registraba una necesidad primaria: escapar. Salí de esa sala convertida en jaula, arrastrando los pies por los pasillos que una vez recorrí con orgullo y determinación. Cada rostro conocido que cruzaba por mi camino, empleados, colegas, personas que me sonreían, o al menos solían hacerlo ahora, se sentía como un reproche mudo. O quizás era mi paranoia. No había nada que llevar conmigo, ninguna posesión material que importara. Todo lo valioso, lo intangible, ya me lo habían arrebatado. Llegué a mi coche sin saber cómo,
Abrí la puerta con las manos temblorosas y me senté, pero no arranqué. Mi teléfono vibró, una y otra vez. Llamadas perdidas, mensajes. Ignoré todo. No quería ver ni hablar con nadie. Por un segundo, hubo una paz extraña y gélida. Pero esa paz fue un espejismo cruel. La pantalla de mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con una notificación de noticias. Última hora, Alba Hernández, fundadora de Innovatec, fuera de la junta directiva. Rumores de mala gestión agitan el mercado. Mi estómago se revolvió. Abrí el enlace con un dedo tembloroso. Era un titular enorme, en la página principal de El Negocio, la revista económica más importante del país. Mi nombre. Mi empresa. Todo mezclado con insinuaciones venenosas. Fuentes cercanas a la junta, compuesta por su propia familia, sugieren que la salida de la señora Hernández se debe a desacuerdos irreconciliables sobre la dirección estratégica de la empresa y ciertas irregularidades en la administración que están siendo investigadas internamente. Leí la palabra irregularidades una y otra vez. Era un golpe bajo, un puñal retorcido en la herida abierta. No solo me echaban, no solo se quedaban con mi empresa, sino que además destrozaban mi reputación, mi legado, mi nombre. Mi honor. Las llamadas y los mensajes empezaron de nuevo, ahora con un tono diferente. Colegas que preguntaban con falsa preocupación, amigos que exigían explicaciones, y algunos que simplemente enviaban enlaces a la noticia. El mundo se caía a mi alrededor, no solo los cimientos de mi edificio, sino los de mi propia existencia. La humillación se extendía como un incendio forestal, incontrolable, devorándolo todo a su paso. Mi cuenta de Twitter estalló, mis perfiles de LinkedIn se llenaron de comentarios. Los foros financieros bullían con especulaciones, todas ellas maliciosas. Me sentí expuesta, desnuda ante la malicia del mundo, mi nombre arrastrado por el fango por aquellos que deberían haberme protegido. Mi familia. Habían cavado mi tumba y ahora bailaban sobre ella, regando mi nombre con estiércol para que nada pudiera volver a crecer. Las irregularidades. Una mentira tan grande y tan cruel, diseñada para mancharme de por vida, para asegurar que nadie más confiaría en mí, que no podría levantarme de esta. Un sollozo escapó de mi garganta, denso y doloroso. Esta vez, las lágrimas sí llegaron, calientes y amargas. No eran de tristeza, no solo. Eran de una rabia fría, quemante. Estaba en el fondo, sí. Tan abajo que no veía la luz, solo la oscuridad de la traición. Pero en medio de esa oscuridad, una pequeña chispa, ardiente y resentida, empezó a formarse. Una chispa con un único propósito, venganza. Pero aún no había llegado el momento de que ardiera. Por ahora, solo era el abismo. El vacío. Y yo, suspendida en él, con el nombre de Ricardo, Pilar y Claudia perforando mi alma. El amanecer siguiente trajo consigo una verdad aún más cruel que la noche anterior. Mi teléfono, antes un bullicioso centro de comunicación, se había convertido en un portal al infierno. Cada notificación era un nuevo golpe. Primero, la noticia oficial de mi despido por irregularidades graves en la empresa. Luego, algo mucho peor, las notificaciones bancarias. Una, tras otra, se sucedían en la pantalla. Cuenta principal congelada por orden judicial. Acceso denegado a fondos. Revisión de activos personales iniciada. Era un tsunami de siglas legales y tecnicismos que, en esencia, significaban una cosa: estaba en bancarrota. Completamente. Mis ahorros, mis inversiones, el dinero que había ganado con años de trabajo extenuante, todo lo que era mío, se había esfumado. Se lo habían llevado. Intenté llamar a mi banco, con la esperanza desesperada de que fuera un error, una confusión. Pero la voz al otro lado, impersonal y fría, confirmó mis peores temores. Lo sentimos, señora Alba. Sus cuentas están bajo investigación por supuestas malversaciones de fondos. No podemos proporcionar más detalles en este momento. Malversaciones de fondos.
El arma que habían elegido para rematarme era la de ensuciar mi reputación, no solo profesional sino personal. ¿Quién me daría trabajo ahora? ¿Quién confiaría en mí? Ricardo, Pilar y Claudia no solo me habían echado de la empresa que fundé, me habían despojado de mi dignidad y de mi futuro. El apartamento que había comprado con tanto esfuerzo, mi santuario, mi único refugio, de repente se sintió como una jaula. ¿Cómo pagaría la hipoteca el mes que viene? La respuesta era obvia, no podría. Mis tarjetas de crédito fueron rechazadas hasta para comprar un café. Javier me había enviado un mensaje, un simple Alba, ¿estás bien? No respondes, pero no tuve valor para contestarle. ¿Qué le diría? ¿Que era una paria, sin un centavo y con mi nombre arrastrado por el fango? Los días se volvieron una sucesión de humillaciones. Cartas selladas llegaban de abogados, citaciones, notificaciones de embargos. Mi coche fue inmovilizado. Los ahorros que había guardado para mi retiro, para un futuro incierto, para cualquier emergencia, todo se evaporó como si nunca hubiera existido. Cada día era un recordatorio brutal de que no solo había perdido mi empresa, sino todo lo que había construido fuera de ella. Era un vacío total. Una tarde, me encontré de pie en el centro de mi sala de estar, rodeada de cajas de mudanza que no podía pagar para trasladar. Mis muebles, mis libros, mis recuerdos, se sentían ajenos, como si ya no me pertenecieran. El aviso de desahucio ya estaba pegado en la puerta principal del apartamento. No era solo una amenaza, era una sentencia de muerte social. ¿A dónde iría? No tenía familia a la que recurrir, no cuando eran ellos los que habían orquestado mi caída. Mis amigos, ¿quién quería ser amigo de alguien acusado de robo? La soledad era una manta pesada que me ahogaba. Alba, escuché una voz en el pasillo, era de la administradora del edificio, María, con quien siempre había tenido una buena relación. Su voz sonaba distante, triste. Lo siento mucho, de verdad. Pero la orden es clara. Mañana a primera hora. Asentí, sin poder hablar. Las palabras se atascaban en mi garganta, ahogadas por la vergüenza y el dolor. No había dónde esconderse. Estaba sin hogar, sin dinero, sin un ápice de reputación. Era el fondo. El verdadero fondo. Y en ese abismo de desesperación, donde no quedaba nada que perder, la chispa de la venganza que antes era pequeña, fría y resentida, empezó a crecer. Lenta pero inexorablemente. Ya no era un deseo, era una necesidad. Una promesa silenciosa. Observaría y esperaría. Y cuando llegara el momento, los cimientos de asteriscos o asterisco mundo cederían, exactamente tal como habían hecho los míos. Tras la conversación con María, la administradora, el tiempo se ralentizó, como si el universo mismo contuviera el aliento. El día del desahucio llegó y se fue. Recuerdo los rostros de los hombres que sacaron mis pocas pertenencias a la acera, sus miradas de lástima o desinterés. No hubo resistencia de mi parte. No había fuerza para ello. Pero el golpe más cruel no vino de los avisos legales o de la calle, sino del silencio helado que siguió. Mis amigos, esos a quienes había apoyado en sus peores momentos, aquellos con quienes brindé por cada éxito, ¿dónde estaban? Mi móvil, antes un torbellino de notificaciones, se convirtió en un ladrillo inerte. Al principio, envié mensajes, tratando de explicar, de pedir ayuda. Claro, Alba, estoy aquí para lo que necesites, decían los primeros, fugaces. Pero tras la primera semana, las respuestas se volvieron monosílabos, luego excusas vagas, hasta que finalmente, el silencio absoluto tomó su lugar. Nadie contestaba mis llamadas. Nadie respondía a mis correos. Mi buzón de voz, una vez repleto de felicitaciones y propuestas de negocios, escuchaba solo el eco de mi propia desesperación. Quise creer que era por miedo, por no querer ser arrastrados por el escándalo de OverAttack. Pero el miedo tiene distintas caras. Algunos, los más cobardes, simplemente se evaporaron. Otros, los más ambiciosos, giraron como veletas buscando el viento de la nueva dirección.
Veía fotos en LinkedIn de colegas sonrientes con Pilar o Claudia, celebrando nuevas visiones para la empresa que yo había fundado. Olvidaban que esos mismos despachos, esas mismas paredes, habían sido levantadas con mi sudor, mi visión, mi vida. Era una bofetada tras otra. Me habían cortado el acceso, no solo a la empresa, sino al tejido mismo de mi existencia, a mi reputación, a mi círculo social. Un día, mientras buscaba un café en un barrio que no conocía, lejos de mis viejos haunts, vi a un grupo de excompañeros de equipo saliendo de un restaurante. Nos cruzamos. Sus risas se ahogaron. Sus ojos se desviaron. Algunos apenas asintieron, como si me reconocieran a duras penas, como si fuera una sombra molesta de un pasado que querían borrar. Nadie se detuvo. Nadie preguntó cómo estaba. Fui un fantasma para ellos, una mancha que nadie quería tocar. Y en ese instante, en medio de la calle, lo entendí. No solo me habían quitado la empresa, me habían despojado de mi identidad, me habían borrado del mapa. Era una muerte social. La vergüenza inicial que me paralizaba cedió su lugar a una frialdad gélida. Quienes me habían abandonado, quienes se habían puesto del lado de mis verdugos por conveniencia o cobardía, serían simples peones en el juego que estaba a punto de comenzar. Alba, eres una paria, parecía susurrar el viento. Y con esa voz en mi cabeza, la chispa, ya no una chispa sino una llama potente y helada, me confirmó mi propósito. Sí, era una paria, pero una que recordaría cada rostro indiferente, cada puerta cerrada, cada traición silenciosa. El abismo ya no me asustaba, se había convertido en mi base de operaciones. Era el momento de observar, planificar y esperar. La venganza no sería solo dulce, sería un renacimiento.